Apocalipsis capítulo 22, versículos del 3 al 5, nos dice la Escritura que no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Muchos de los que se llaman creyentes, y sabemos que en países supuestamente cristianos, o mejor dicho católicos, casi todos se llaman creyentes, y países de índole evangélico también, muchos de los que se llaman creyentes en nuestros días toman el libro de Génesis asumiendo que allí se expone una fábula sobre la creación, y dejan que la teoría de la evolución domine sus mentes, ya que, como todos sabemos, venimos del mono. Y así es como Dios ha permitido que la evolución siga su curso para que nosotros lleguemos a ser los seres humanos que somos. Esto es lo que cree la mayoría del mundo que se llama cristiano. En cambio, cogen el libro de Apocalipsis y lo interpretan de forma literal. Es decir, el libro de Génesis es una fábula y el libro de Apocalipsis es literal. Hablando de todos estos asuntos con algunos hermanos, al terminar el culto de hace unos domingos, les estaba exponiendo esta misma idea de la importancia del libro de Génesis para toda la doctrina que se expande por las Escrituras. Muchos creyentes asumen que la teoría de la evolución encaja lógicamente con la secuencia del tiempo, y que Dios, que no le quitan su poder creador, admiten que puede haber usado la evolución para llegar a donde estamos y ser lo que somos. Cuando los científicos nos dicen que usando el carbono 14 y algunos otros métodos datan la edad de las rocas en miles de años, y por tanto eso choca frontalmente con la idea de la creación según aparece en las Escrituras, no sabemos quiénes están más confundidos, si los científicos, que aseguran que las rocas tienen miles de años, o los cristianos, que se llaman cristianos, que también admiten que las rocas tienen miles de años y que por lo tanto el universo tiene miles de años y la Tierra tiene miles de años. Ahora bien, el libro de Génesis tiene un estilo narrativo, y nos dice en su estilo narrativo, es decir, nos está describiendo una realidad, que Dios creó el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que nos está diciendo y nos está afirmando. Y de la misma manera también nos dice la Escritura que Dios creó al hombre. Creó. Ahora bien, ¿qué edad tenía Adán cuando Dios le creó? Podemos asumir más o menos que tendría en torno a 30 años, porque es la edad en la que una persona es madura y está con todas sus facultades en plenas condiciones para ejercer el trabajo que se ponga por delante. 30 años es la edad ideal para hacer 1000 cosas. Por lo tanto, suponemos que esa es la edad más o menos que tendría Adán. Entonces, si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y llegar 5 minutos después de que Adán fuese creado, ¿qué diríamos? Diríamos: Adán, tienes 30 años. Y Adán diría: no, tengo 5 minutos. Ya, pero si yo te hago un análisis de sangre y una radiografía y tomo muestras de tus tejidos, me darán como resultado que tienes 30 años. Y Adán nos diría: no, tengo 5 minutos. El asunto es que eso es lo que implica que Dios llevase a cabo su obra creadora, que Dios creó. Dios no hizo un bebé a Adán que fue creciendo y con el paso del tiempo llegó a ser una persona adulta. No, Dios creó a Adán adulto. Dios no permitió que por accidente, como suelen decir en el mundo científico, se generase una célula, el ADN, luego una célula de la cual descienden todos los seres vivos que pueblan el mundo. No, ese no es el relato de Génesis. La Escritura es insistente
en identificar al Dios Trino como el creador y sustentador del universo. El que los científicos nos digan que las rocas tienen miles de millones de años no anula en nada el relato de Génesis. En nada lo anula. No es una contradicción. Y al igual que Dios trajo a la existencia a Adán con una determinada edad, y si nosotros, como decía antes, llegamos 5 minutos después de que Adán es creado y vemos que tiene 30 años, es así también como Dios dio vida a todo el universo con la misma palabra de su poder. Evidentemente, si los científicos cogen el carbono 14 y datan las fechas de las rocas, tienen miles de millones de años. Pero es que Dios creó. Y cuando Dios creó, es que de lo que nada existe, viene a la existencia. Y tiene una datación de los años que pudiera haber tenido, de acuerdo a lo que Dios determinó que tuviera. Pero esto es lo que significa que Dios creó. Sin embargo, lo sorprendente del mundo cristiano es que, a la vez que la inmensa mayoría de los cristianos asumen que el relato de un libro narrativo como es Génesis se lo atribuyan a un sentido simbólico, y por lo tanto todo lo de Génesis es un símbolo, curiosamente cuando se dirigen al libro de Apocalipsis entienden que todo lo que se describe en Apocalipsis es literal, es narrativo, y que es así como estará ocurriendo, lo cual nos deja no sorprendidos sino boquiabiertos, porque es entender la Biblia exactamente al revés. Si lo que persigue Satanás, como hemos estado viendo en el desarrollo de la enseñanza que se nos muestra en este libro de Apocalipsis, es contaminar la sabiduría humana y falsificar la verdadera religión, aquí vemos una evidencia contundente de que es exactamente así. Los cristianos cogen el libro de Génesis, relato histórico, y le atribuyen símbolos. Cogen el libro de Apocalipsis, relato simbólico, y le atribuyen narración. Exactamente al revés. Pero es que al revés, el cristiano en general cree todo lo de la Escritura, al revés, lo cual nos deja más que sorprendidos, porque vemos la incapacidad de muchos que se disponen a enseñar, que son falsos maestros, y muchos cristianos que se disponen a oír lo que le agrada a sus oídos, pero no lo que dice la Escritura. Desde luego es bastante difícil ser más torpe con la enseñanza bíblica. Pero tristemente lo que nos encontramos en medio del pueblo cristiano es que la inteligencia brilla por su ausencia, porque como todo hay que creérselo por la fe, sí, pero por la fe en lo que Dios dice, no en lo que yo me imagino. La fe nos nutre para que podamos entender las Escrituras, no para que yo me haga cábalas con todo lo que la moda social del mundo en el que vivo me quiere inculcar. Primero la Biblia, y tengo que ver qué es lo que me dice la Biblia. Así que, como digo, la mayoría de los creyentes le dan a Génesis un estilo literario simbólico y a Apocalipsis un estilo literario narrativo. Y con esto lo único que consiguen es romper toda la unidad de las Escrituras y acabar creyendo en fábulas y cuentos que son absurdos y sin sentido, y que les llevan tristemente a creer en fantasías para satisfacer sus sentimientos infantiles, que es exactamente de lo que se trata. Por eso cuando nos ponemos o se ponen a predicar al entorno del mundo en el que se mueven, tienen que tomar el Evangelio como algo para niños, o mejor dicho, paralelos, que es exactamente lo que están transmitiendo. Es bastante lamentable comprobar el engaño al que Satanás tiene sometida a la gente que se llama cristiana, que antes de creer lo que Dios dice en su palabra y tener sentido común para poder aplicar a cada uno de los libros su estilo literario a fin de interpretarlos correctamente, se dejan llevar por la corriente de este mundo, prestan sus oídos a cuentos y fábulas, destrozan por completo toda la revelación divina y presentan una enseñanza pagana. Esto es lo que nos encontramos. Eso sí, maquillada de cristiana, pero es paganismo absoluto. En estos últimos sermones hemos estado considerando que como consecuencia de todo lo que en Cristo nos ha sido dado por Dios Padre y por la todopoderosa obra del Espíritu Santo,
hay un impacto total en todo el universo. Es una conmoción universal el que Cristo venga en su segunda venida y todo lo que va a implantar en su segunda venida. La creación gime a una, como si estuviera con dolores de parto, esperando el día de la redención. Y en el día que Cristo viene, se lleva a cabo realmente esa obra todopoderosa de Dios en todo el universo. No solamente afecta a la salvación de sus escogidos, sino que afecta a la liberación de todo el universo a la que el pecado de Adán les sometió. De ahí que estamos hablando en estas últimas semanas de cómo entra la Iglesia en el reino de los cielos, cómo entra la desposada, y cómo se nos describen en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis que es la Iglesia la que va a recibir las glorias del Cordero. Es quien va a ser la receptora de su increíble riqueza, y se nos describe todos los detalles de la Iglesia: oro, joyas, diademas brillantes, un esplendor exquisito que Cristo pone sobre la Iglesia. Es la herencia impactante de la perfección con la que Cristo ha dotado a la Iglesia para presentársela delante de sí. Es la Iglesia la que está engalanada con la gloria de Cristo, su esposo. Es sobre quien recae la morada de Dios que vive en medio de ella. Es llena de vida inmortal y es nutrida por medio del Espíritu Santo de una manera inagotable, como ese río que leíamos la semana pasada, que brota del trono de Dios y del Cordero con incalculables bendiciones para el pueblo de Dios. Así que no se nos ha estado describiendo la ciudad donde los creyentes van a vivir, no, se nos ha estado describiendo las glorias de la Iglesia. Se nos ha estado ilustrando lo que será la Iglesia redimida por Cristo y su estancia en el reino de los cielos. Se nos ha estado haciendo una descripción de la desposada, la Iglesia, con todo lo que Cristo pone a su disposición para agasajarla con su presencia y con la vida eterna que ha puesto en sus redimidos. Y ahora nos sigue relatando todo lo que envuelve la existencia de la desposada, que es la Iglesia, donde se nos menciona en nuestro versículo 3 que allí donde está la Iglesia no habrá más maldición, y que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y que sus siervos le servirán. De manera que pasamos, después de ver a Adán y a Eva cómo pecaron en el paraíso, cómo Dios pronunció una maldición sobre toda la creación y sobre toda la raza humana, a que ahora, cuando entra la Iglesia a tomar posesión de todas sus bendiciones, de toda su herencia que le ha sido dada en Cristo, se nos dice en primer lugar que allí no habrá más maldición. Todo lo que ocurrió por el pecado de Adán, la maldición que cayó sobre la raza humana, la maldición que cayó sobre la tierra, la maldición que cayó sobre toda la creación, se ha extinguido por completo. En Génesis capítulo 3, a partir del versículo 17, se nos detalla qué es lo que ocurrió y el impacto que produjo el pecado del hombre. Dios le dijo al hombre: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición sobre la creación y sobre el hombre. Y esta maldición permanecerá hasta que se lleve a cabo el día de la redención, el día en el que Cristo vendrá por segunda vez. Será en aquel día de la redención cuando habrá terminado la triste historia de la caída del hombre y todas sus consecuencias, para nunca más volver a repetirse, porque a partir de ese día no habrá posibilidad de pecar. Todos sabéis que hoy el hombre se prolija mucho en decir: tenemos libre albedrío, tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío, el único que tuvo libre albedrío fue Adán y Eva. Aparte de Adán y Eva, nadie más ha tenido libre albedrío. El hombre es libre de pecar y de repecar, pero ya está. Eso es de lo que es libre el hombre, porque es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado y está dentro de un reino de muerte. Esa es la situación del hombre. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, la situación del hombre es realmente triste, es desoladora. Es Dios quien llevó a cabo
por medio de la obra regeneradora de su espíritu, el que el hombre pueda estar capacitado para escuchar la voz de Dios. Pero esto es una obra del Espíritu Santo, que hace que cuando coge la palabra de Dios y la aplica al corazón, el corazón cambia y tú empiezas a entender algo que antes no entendías. Empiezas a amar algo que antes aborrecías y empiezas a abrazar algo que antes despreciabas. Dios les dio el pacto de obras a Adán y Eva, y ellos decidieron en su libre albedrío tomar la decisión que estimaron conveniente, es decir, desobedecer. Pero a partir del día de la redención no estaremos delante de Dios sometidos a un pacto de obras, no, sino al pacto de gracia, un pacto en el que el Dios Trino se ha unido para llevar a cabo el propósito de su voluntad de salvar a su pueblo. De manera que aquellos a quienes el Padre llamó desde la eternidad, aquellos por quienes Cristo murió y aquellos por quienes el Espíritu Santo hizo la regeneración en su corazón, que son los mismos, son los que estarán en el reino de los cielos disfrutando de las bendiciones eternas de Dios. La maldición, por tanto, habrá quedado para siempre eliminada por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Una muerte en la que pudo vencer a los enemigos del hombre, al pecado, a Satanás y a la muerte. Cumplió Cristo en la cruz con las demandas legales que la ley de Dios establecía, porque la ley dice que todo aquel que pecare morirá. Y los sacrificios que en el Antiguo Testamento hacían los israelitas continuamente sacrificando corderos expresaban esta verdad. Alguien tiene que morir, alguien tiene que derramar su sangre para satisfacer la justicia divina. Alguien tiene que morir para expiar los pecados. Y en Cristo encontramos que es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que en estos postreros tiempos, dicen los apóstoles, nos ha sido dado. Así que Él es el verdadero Cordero, que ha muerto en el lugar de su pueblo para satisfacer la justicia divina. Y por lo tanto no solamente satisface la justicia divina, sino que también asegura, no posibilita, asegura para su pueblo la vida eterna, asegura la herencia celestial y asegura el que seamos llamados hijos de Dios. De manera que esta es la obra increíble del Dios Trino. De ahí que se nos diga en nuestro texto que el trono de Dios y del Cordero estará en medio de la Iglesia y sus siervos le servirán. Y en el relato que se nos está haciendo aquí en el libro de Apocalipsis, en estos finales capítulos, estamos viendo cómo se van intercambiando las tres personas de la Trinidad para llevar el propósito que tienen de dar vida y eternidad al pueblo de Dios. Así que fijaos cómo una vez más Juan menciona que el trono de Dios y del Cordero estará en medio de su pueblo, y cómo pone de relieve, por tanto, que la divinidad de Cristo es igual a la de Dios, porque lo unifica en un solo trono. Es un solo trono donde está Dios y el Cordero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya nos ha hablado antes como el río que fluye de agua viva para traer salvación al pueblo de Dios. Es un mismo trono. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie, de manera que aquí se nos vuelve a confirmar la doctrina de la Trinidad, un mismo Dios en tres personas, Dios y el Cordero, que ocupan un mismo trono, mientras que la Iglesia, en su condición de sacerdotes, ganados para Dios de toda tribu, lengua y nación, les sirven. Esto es importante que lo volvamos a recordar, porque se destaca una vez más la disposición al servicio. Es decir, hay que trabajar. Hay que trabajar. Muchos en nuestra sociedad no quieren trabajar. Pero uno de los principios que establece la Escritura es el deber de trabajar. Ya Adán y Eva, lo estábamos recordando, tenían la responsabilidad, Adán, de guardar y labrar el huerto antes de pecar. Esa era su responsabilidad. Los católicos dicen que el trabajo es una maldición de Dios por el pecado. Falso de toda falsedad. Muchos evangélicos también lo creen. Falso de toda falsedad. Antes de que Adán hubiese pecado, Dios ya les había otorgado la responsabilidad de trabajar en el huerto. Por lo tanto, el trabajo es una bendición de Dios que nos hace ser útiles para el beneficio de nuestra generación y para glorificar a Dios con ello. Y en el reino de los cielos, el deber de trabajar permanece. Sigue en activo, completamente. Este principio establecido en la creación es el que debe tener el pueblo de Dios mientras que pasa
por este mundo. La disposición al servicio, la disposición para ser útiles al reino de Cristo, la disposición de trabajar por el bien de la obra de Cristo, la disposición de aunar esfuerzos para llevar a cabo la responsabilidad que como Iglesia tenemos encomendada. Todo esto es la actividad que debemos tener en mente para ser luz en un mundo de tinieblas. Y desde luego actuando de acuerdo a nuestras capacidades y responsabilidades. Aquí en este mundo debemos servir a Cristo, pero es que en el reino de los cielos el servicio será incesante. Estaremos trabajando. Así que los que han pensado que en el cielo iban a ser angelitos con 2 alas, vestidos con una bata blanca, tocando el arpa de nube en nube, que se olviden, que eso no es así. Eso es lo que les han contado, pero eso es falso, como casi todas las cosas que os han contado. Allí estaremos realizando un servicio para el reino de Cristo en medio de la gran sociedad en la que Dios nos habrá puesto, que es juntamente con el resto de nuestros hermanos que han sido también redimidos por su gracia. Y cuando estemos allí, se nos dice que verán su rostro. Verán su rostro. Esta afirmación es enormemente interesante porque nos muestra la cercanía de la presencia de Dios. Entonces, en Edén pasaba lo mismo. Dios estaba en medio del huerto del Edén y hablaba con Adán. Pues aquí Dios está en medio de su pueblo redimido y hablando con ellos, teniendo cercanía con el pueblo de Dios. Y no solamente podremos ver el rostro de Dios en la persona de Cristo, sino que también se nos dice que su nombre estará en sus frentes. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí en la frente habrá un pescadito, como tienen los evangélicos que ponen un pescado y con eso ya... ¿Esto se refiere a esto? ¿A qué tendremos aquí en la frente? A lo mejor tenemos un código de barras. O tendremos un chip. ¿Qué tendremos en la frente? El nombre del Dios Trino estará en las frentes de los redimidos. Evidentemente es algo simbólico. No olvidemos que estamos tratando un libro simbólico. No es narrativo, no es literal, es simbólico. Vamos a explicar lo que quiere decir este texto usando las Escrituras para ver cómo Dios actúa ahora de la misma manera. Porque ahora el pueblo de Dios tiene un sello. Y no está en la frente. No tenemos un código de barras, ¿no? Si nos situamos en nuestros días, donde la obra de Dios aún se está llevando a cabo para llamar a su pueblo, veremos que esto encaja con el texto de Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21, que nos está hablando precisamente de lo mismo. Dice Pablo: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios ha puesto una marca en nosotros, una marca. El apóstol Pablo también nos muestra en este texto la doctrina de la Trinidad, destacando, primero, que Dios confirma a los creyentes. Segundo, que los unge en Cristo. Tercero, que los sella con el Espíritu Santo. El Dios Trino trabajando para guardar, proteger y llevar a la redención a su pueblo. Los verbos que se usan aquí son confirmar, sellar y garantizar. Y estas designaciones verbales nos muestran que han sido tomadas de un contexto legal. Es algo legal. Es decir, es de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la soberanía y voluntad de Dios. Dios es quien confirma a Pablo y a los corintios y a nosotros en todo esto que está exponiendo. Dios crea, Dios fortalece, Dios sostiene la comunión que los creyentes deben mantener con Cristo. Y la base de esta comunión es la promesa de Dios hecha a su pueblo por su palabra, palabra que es cogida por el Espíritu Santo y aplicada al corazón de los oyentes. Esta es la obra increíble del Espíritu Santo, que coge la palabra de Dios y la aplica. De manera que una vez más vemos al Dios Trino trabajando continuamente para asegurar que el pueblo de Dios es suyo, que nada ni nadie los podrá apartar de su mano. Por eso en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, se nos hace un juramento y nos dice allí el escritor que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Tenemos un juramento por parte de Dios que pone un sello en todos los creyentes.
Dios ha realizado un contrato con su pueblo, un contrato que ha firmado con la sangre de Cristo. Ha garantizado un pacto que ha sido hecho por la sangre de Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. De manera que las promesas de Dios toman la forma de una garantía legal. Es un certificado legal, expedido por el reino de los cielos. Por eso, figuradamente, se nos dice que el nombre del Dios Trino estará en la frente de los redimidos. Legalmente son suyos. No hace falta un código de barras. No. Tenemos la garantía. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo también nos ha sellado. Los sellos siempre expresan legitimidad. Cuando vamos al notario y expedimos un documento público, no es un folio que lo firma alguien y ya está. No, no, no. Lo que expide el notario, que tiene que ser un papel certificado, le pone sellos. Y eso es la garantía de legalidad. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo con los creyentes. Los ha certificado para mostrar la legalidad de que están dentro del plan eterno de Dios para la redención. Dios pone un sello a su pueblo especialmente por dos razones: para confirmar que le pertenecen y para protegerlos del mal. Por esas dos razones Dios pone un sello a su pueblo. El apóstol Pablo en Efesios 1:13 dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y de qué forma estos efesios o cualquier otro creyente que viva alrededor del mundo hacen suyo este sello? ¿Realmente tenemos que llevar algo en la frente? Pues este sello se observa mediante la fe que nos ha sido dada. El sello, por tanto, es la fe. Estampar un sello tenía antiguamente y tiene hoy el propósito de confirmar la legalidad de un documento. Y de la misma manera Dios pone un sello sobre los que son suyos. Y así quedan identificados. Ese es su pueblo. Esos son sus siervos. Sin embargo, no es un sello que se puede ver con los ojos de la carne, sino que es un sello que se ve con la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo. Ese es el sello. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:19: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Este es el sello. Y a la vuelta: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el sello. Tu vida santificada. Ese es el sello. Así que el fundamento de Dios tiene un sello, que no es solamente una inscripción. Ahora bien, un sello puede indicar autoridad y de esta manera proteger o por lo menos advertir de consecuencias legales contra cualquier alteración que pueda aplicarse sobre ese documento o sobre esa situación. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo fue enterrado, pusieron un sello en la tumba. Cualquier movimiento de la tumba implicaba que había sido violada y por lo tanto tenía el castigo que la ley considerase para ese infractor. Puede ser también un sello que marque la propiedad. Tenemos aquí a los novios. Ponme como un sello sobre tu corazón. Imprime propiedad. Estamos juntos. O puede dar por auténtico un decreto que certifica y garantiza su carácter legal. Así tenemos, entre otros muchos, el decreto de Asuero, que fue sellado. El decreto de los emperadores: pon un sello en mi documento. Y ponían el sello, que era un anillo de grandes dimensiones, que se imprimía con una especie de no me sale el nombre, que se imprimía con una lacra en los documentos legales. Ahora bien, cuando leemos que el fundamento de Dios, la Iglesia, tiene un sello, conlleva el rasgo distintivo de protección, indica propiedad y certifica. Esas son las tres cosas con las que está sellada la Iglesia, con la que están selladas todos los hijos de Dios. Y vemos cómo Dios el Padre nos llamó y nos protege. Cómo Dios Hijo es nuestro propietario. Los creyentes le fueron dados por Dios Padre a Cristo, quien los compró y los redimió por su sangre. Y desde luego no permitirá que ninguno de los que el Padre le dio se pierda. Y Dios el Espíritu Santo, que certifica
que aquellos son hijos de Dios, porque lleva a cabo en el corazón de aquellos una obra de regeneración, es decir, los pasa de muerte a vida. Los que eran enemigos se vuelven amigos. Los que no querían saber nada de Dios escuchan la voz de Dios y entonces empiezan a tener inquietudes en su corazón por buscar a Dios y encontrar a Dios que les está hablando. Este es el trabajo del Dios Trino: protección, propiedad y certificación. Es un sello invisible que se hace patente por una vida de santidad. Así que no es un código de barras como muchos están esperando, que al final del mundo, entonces, como nadie podrá comprar ni vender, solamente los que llevan el sello, están imaginando un código de barras, una tarjeta con un chip o cualquier cosa que puedan tener en el cuerpo. ¡Qué falsedad más tremenda! ¿Cómo se pueden creer tanta chusma y tantas fábulas y no creerse lo que enseña la Escritura? Esto es lo que confirma nuestro texto de Apocalipsis cuando dice que el nombre de Cristo va en la frente de los redimidos. Ellos han sido sellados ya por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. En su vida ya fueron sellados. Y aquí lo que se está haciendo es la evidencia de que, como fueron sellados, están en el reino de los cielos disfrutando de todo lo que Cristo ganó para ellos. Así que este sello es simbólico, significa que es algo que se puede ver claramente. Por esa razón están con Cristo. Dios Padre los llamó y se los dio a Cristo. Han sido comprados por la sangre de Cristo. Y esos mismos son los que han sido regenerados por el Espíritu Santo para que puedan recibir todo lo que en Cristo les ha sido dado. Dice también nuestro texto que no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Este versículo lo que nos hace es sintetizar todo lo que Juan ha venido diciendo en la última parte del capítulo 21, que aquí vuelve a repetir y de esta manera trata de subrayar el mensaje. Se nos está volviendo a dar los aspectos más generales del capítulo 21. En esta nueva creación, cuando estemos en el reino de Cristo, después del día de la redención, nada será igual como fue antes. Nada será igual como el mundo en el que vivimos. No podemos llegar a entender la dimensión en la que se nos está introduciendo porque no tenemos en nuestra experiencia nada similar. Pero queda claro que todo lo que pertenece a la antigua creación ha desaparecido por completo. Ya no hay más maldición. Pero es que nosotros no podemos concebir el mundo en el que vivimos sin la maldición. No podemos concebir un mundo en el que no exista pecado. No podemos concebir un mundo en el que las relaciones personales sean perfectas, en la que nuestra relación con Dios sea perfecta, en que la armonía del universo sea perfecta. No nos lo podemos ni imaginar, porque estamos con una naturaleza pecadora. Somos corruptos y corruptores, y no podemos entender nada que pueda salir de nuestra propia experiencia. Pero en esta nueva creación nada será como antes. Juan vuelve a poner de relieve la igualdad de Dios y del Cordero, como hablándonos de uno solo, y nos dice que el Dios eterno sirve de lámpara para su pueblo, que es Dios quien imparte la vida y la inmortalidad. O en palabras del profeta Isaías, que el Señor será tu luz eterna. Reinarán por los siglos de los siglos. Esta afirmación también está en consonancia con el resto de las profecías de las Escrituras. Por ejemplo, con Daniel. Pero los santos del Altísimo, dice Daniel 7:27, recibirán el reino y será suyo para siempre. Juan no nos da detalles, pero antes escribió que los santos estarán sentados con Cristo en el trono con su Padre. De manera que podemos ir viendo cómo el capítulo 22 nos enseña que sobre la nueva tierra todas las naciones vivirán juntas en paz. En la nueva tierra. No quiere decir que las naciones tal y como las conocemos, con todas las personas tal y como las conocemos, estarán viviendo juntos en armonía. No. Quiere decir que los redimidos de todas las naciones estarán viviendo en el reino de Cristo. Los redimidos de todas las naciones. Y lo harán porque en este nuevo mundo estarán los santificados por Cristo, que han sido llamados de los 4 confines de la tierra. Y esto es lo que ocurre después del día de la redención, después de la segunda venida de Cristo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 2, que nos está avanzando lo que aquí nos está diciendo Juan. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones.
porque el Evangelio ha sido anunciado a todas las naciones, de manera que evidentemente en el día de Jehová correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En el día de la redención no hay mal, ya no hay pecado, no hay enemistades, no hay envidias, no hay ira, no hay contienda, no hay absolutamente nada que pueda enturbiar una correcta relación de las personas entre sí y de las personas con Dios. La maldición que ha pesado sobre toda la creación desde la caída del hombre será quitada por completo. Todo lo que ha traído el pecado, la muerte física, la muerte espiritual del hombre, su ruina moral, la convulsión de toda la creación, los terremotos, hambre, pestes, cataclismos, todo lo que ha impactado al mundo por causa del pecado, se acabó. Fin. Y además se nos dice que los siervos de Dios lo servirán. Este es el descanso que aguarda al pueblo de Dios en la vida eterna. No será un simple descanso de ocio total, como muchos entienden el domingo. Muchos dicen: ha llegado el domingo, a descansar, como los burros. Los burros, los animales, cuando llega el domingo descansan, no hacen nada más. Pero el hombre no es un burro todavía. Entonces hay algo que se nos da para el día del Señor. Es un día de descanso para ocuparnos en las cosas divinas. No es un día de descanso para no hacer nada. No, es un día de descanso para cumplir con un propósito que Dios ha establecido. Así que este es el descanso que le espera al pueblo de Dios. Estar sirviendo a Dios en sus moradas eternas sin cesar. De manera que vemos las responsabilidades que tenemos mientras que vivimos en este mundo, que es la de servir a Dios y el servicio a los santos y cumplir con todas aquellas cosas que se demandan de nosotros, y cómo cuando estemos en el reino de los cielos seguiremos también con esa responsabilidad de trabajar y de servir a Dios por el resto de la vida eterna. Así que aquí tenemos la más grande alegría y el más grande privilegio de la vida en gloria, y que nos expresa el texto que estamos considerando. Veremos el rostro de Dios, su nombre estará en nuestras frentes, y le serviremos por los siglos de los siglos. Esta doctrina de lo que Cristo ha ganado para su Iglesia debería darnos esperanza por todo lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. Debería darnos valor para asumir las responsabilidades que tenemos delante de nosotros, y deberíamos darnos confianza en todas las promesas de Dios mientras que peregrinamos en este mundo, sabiendo todo lo que Dios nos ha dado en Cristo y todo lo que nos espera. Un reino incalculable. Por lo tanto, tomemos confianza, tomemos esperanza y alentémonos con estas promesas que se derivan de las Escrituras. Vamos a terminar en oración.